Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Queridos alumnos, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer una clase muy importante que se llama ataques directos al rey. En el ajedrez hay dos tipos de ataque, los ataques directos y los ataques indirectos. Los ataques directos es cuando en una sola jugada quedamos en posición de ataque. Los ataques indirectos es cuando en dos o más jugadas recién quedamos en posición de ataque. Existen ataques pues a la dama, a la torre, pero hoy día vamos a hacer ataques directos al rey. De hecho, la pieza más valiosa es el rey y es la pieza a la que debemos atacar con la mayor prioridad. A veces no se puede atacar al rey inmediatamente, entonces buscamos un ataque a la dama. Y así sucesivamente, ¿no? En orden de acuerdo al valor de las piezas. Si nos damos cuenta aquí en esta posición, podemos ver que las blancas y las negras ambos tienen 7 peones y ambos tienen la misma cantidad de puntos. Pero en el ajedrez no gana el que tiene más puntos o más piezas, sino gana el que tiene más ataque y mejor posición. Lo más importante en el ajedrez es la seguridad del rey. Antes de iniciar un ataque, debes asegurarte de que tu rey esté seguro. Si observamos en esta posición, el rey blanco se encuentra en la casilla G1. El rey blanco está bien protegido. El alfil de G2 controla toda esta diagonal de H1 a 8. Es un alfil que tiene mucho poder. Recuerden que en un tablero de ajedrez existen dos diagonales principales que son estas. Se les conoce como la gran diagonal blanca, que es esta, la diagonal que va de H1 hasta 8 y la gran diagonal negra. Si ustedes pueden observar, las blancas controlan esas dos grandes diagonales. El alfil de G2 controla esa gran diagonal y la dama está controlando toda esta gran diagonal. El rey está seguro. Las negras tienen muchos problemas porque su rey está en el centro. El rey está expuesto al peligro. Entonces, ¿cómo hacemos cuando un rey está en el centro? Tenemos que atacar directamente, tenemos que atacar rápidamente, con mucha contundencia. Para poder atacar al rey es muy importante eh, abrir líneas. ¿Cómo se abre líneas? Se abre líneas haciendo ruptura de peones. Ya se abre líneas haciendo ruptura de peones. Entonces, miren, la mejor jugada aquí, C5, esa es una buena jugada. ¿Por qué? Porque si las negras me capturan, aquí se abre la columna D. Y cuando se abre la columna D, en algún momento la torre puede ingresar ahí. El alfil puede venir a A3 y capturar al peón de C5 y hacer un jaque al rey. Es muy importante cuando juguemos ajedrez que nos proyectemos mínimo 3 jugadas hacia adelante. Yo tengo que calcular en mi mente, ¿no? C5, el oponente captura, alfil A3 y luego capturo aquí, ¿no? Y luego esta torre puede venir aquí y tengo mucho ataque. Entonces, C5 es una buena jugada porque estoy tratando de abrir líneas. Es muy importante abrir columnas, abrir diagonales y también abrir filas. Las negras, aquí hay muchas jugadas que deben hacer, pero decidieron capturar un peón. Entonces las blancas ahora hacen jaque y el rey obviamente no puede capturar con el rey, va a tener que capturar con el peón. Y ahora podríamos jugar aquí A3, pero esta jugada no es tan convincente.
es mejor jugar alfil G5. Y aquí estamos aplicando la técnica de la clavada. El caballo está inmóvil, no puede moverse, porque el alfil le haría jaque al rey. Cuando atacamos al rey, es muy importante tratar de mantener al rey el mayor tiempo posible en el centro. Si este rey logra llegar a la casilla H8 sin que yo le ataque, entonces este rey habrá logrado su objetivo con mucho éxito de poder escaparse. No puedo dejar y no debo dejar que el rey se vaya a la casilla H8. El rey juega F7, trata de llegar a G8 y H8. Entonces, aprovecho, ya que el caballo no está clavado, trato de crear peones doblados. No puede capturar con el rey por la dama, va a tener que capturar con el peón. Y al capturar con el peón, la columna G se va a abrir y aparte que las negras van a quedar con peones doblados. La idea es que el rey negro quede expuesto al peligro. Capturó con F6 y ahora atacamos a la dama y nos apoderamos de esta columna. Recuerden que las torres deben dominar las columnas abiertas. Las columnas abiertas son columnas donde no hay peones blancos ni peones negros. Recuerden que una partida de ajedrez no es casualidad. No gana el que tiene más suerte, gana el que aplica la mayor cantidad de técnicas. La dama se retiró a G4 y ahora podríamos capturar el peón de D6. Y podría ahora tratar de escaparse a G8, pero no conseguiría mucho porque después de jugar a G8, pues esta torre podría venir a E7 y ya estaríamos con mucho ataque. Jugó torre H8, seguramente para defender el peón de H7. Y, un ratito. Y aquí las blancas pueden jugar torre a C1 para atacar ahí, pero también pueden jugar alfil D5. Siempre hay varias opciones en el ajedrez, pero aquí, de hecho, esa es la mejor jugada, porque ya empezamos, eso es un ataque directo al rey. No dejo que el rey se refugie, sino trato de sacar al rey para poder atacarle más contundentemente. Y ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es cuando logramos que un rey salga de su zona de refugio es donde debería estar enrocado. El siguiente paso, no dejamos que el rey regrese a ninguna de estas casillas. Tratamos de que se mantenga fuera de su zona de refugio. Digamos que jugara H6 y aquí ya podemos capturar jaque. Si juega aquí en H5, se expondría al peligro porque podemos jugar alfil F7 y jaque. Digamos que juega ahí, pero entonces podemos capturar la torre. Realmente muchos problemas para las negras. Aquí normalmente ya las negras deben abandonar. Entonces hemos visto cómo podemos atacar a nuestro oponente cuando tiene problemas, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio para ustedes. ¿Cuál sería la mejor jugada para las negras para las blancas en esta posición? Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían? Voy a habilitar el chat del Zoom. Escríbame al chat del Zoom cuál es la mejor jugada para las piezas blancas.
Si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugarían? ¿Jugarían esta torre de A1, la torre de F1? ¿Moverían el rey, la dama, un peón? Indíqueme qué pieza jugaría y a qué casilla jugaría. ¿Listo? Estoy habilitando el chat del Zoom, entonces ya pueden escribirme sus respuestas. Pongan sus nombres para saber quién está participando. Hay alguien que se ha conectado con ITPS Player 77i. A ver, pongan sus nombres, no sé quién será. Para poder leer sus respuestas, necesito que se conecten con sus nombres. Pongan la opción renombrar y corrijan sus nombres en el Zoom. Ya vamos a leer las respuestas. Carlos Tadeo dice caballo de 5. Nicolás Rodríguez dice caballo de 5. Lucas Arcana, caballo de 5. Allá, Alejandro, ya se está identificando, dice caballo de 5. Jofred Quiñones dice caballo de 5. Said también dice caballo de 5. Álvaro Ambrosio, caballo de 5. Joshua también dice caballo de 5. Ya, Arturo Zapana, caballo de 5. Carlos Tadeo también dice caballo de 5. Christopher dice caballo H5. Christopher, esa jugada es imposible. Corrige tu respuesta, Christopher. Esta casilla que ven aquí en un círculo es la casilla H5, porque esta es la columna H. Y el caballo en un solo movimiento no puede venir a H5. Tendría que hacer 3 movimientos para llegar a H5. Corrige tu respuesta, Christopher. Es una jugada imposible. Michael dice dama H5. Michael dice dama aquí H5 seguramente para hacer un jaque. A ver, seguimos leyendo las respuestas. Bianca dice caballo de 5. Alexander, caballo de 5. Christopher está corrigiendo, dice dama H5. Listo. Bueno, vamos a dar 2 minutos más para que me envíen sus respuestas, lo que todavía no lo han hecho. 2 minutos más, cerramos el chat del Zoom. Envíenme su respuesta, los que todavía no lo han hecho. Falta que me envíen sus respuestas. A ver, Said, Mariquel Galloso también, falta que me envíe su respuesta. Manuel, ya. Yaren Joao, listo, envíenme sus respuestas. Bueno, Manuel dice torre de 1, o sea, Manuel, tienes que especificar cuál de las torres. La torre de A, que puede ir a D1, pero también la torre de F también puede ir a D1. Cuando hay 2 piezas que pueden ir a un mismo lugar, tengo que especificar. ¿Listo, Manuel? Así que especifícalo, Manuel. Yaren Joao dice caballo de 5. Ya, Said, ya enviaste la respuesta. Ya, Manuel dice que la torre de A1 lo movería hasta la casilla de 1. ¿Listo? Un minuto más. Un minuto. Cerramos el chat del Zoom para dar la respuesta correcta. Miren que el rey está en el centro. Miren, el rey está en el centro. Las torres no se protegen ni se comunican. Esa es una debilidad que tienen las negras. Las blancas tienen las torres comunicadas y se protegen. Las blancas tienen más ataque. En puntos están iguales. Ambos tienen la misma cantidad de puntos, pero en ataque está mejor las blancas. En seguridad del rey, las blancas están mucho mejor. Ya. Fabricio dice caballo D5. Bueno, parece que ya todos me han enviado sus respuestas. Vamos a cerrar el chat del Zoom y vamos a ver cuál sería la respuesta correcta en esta posición.
Primero vamos a ver las respuestas que no son correctas. Torre D1 es una buena jugada porque la torre se mete en una columna donde no hay peones, pero no es la mejor porque las negras van a aprovechar y se van a hacer su enroque. Y su rey va a estar seguro, sus torres se van a comunicar. También me han dicho dama H5. Esa jugada no es la mejor. ¿Por qué? Porque la dama va a cubrir al rey. Y si tú capturas aquí, recuerden que yo puedo jugar sin enroque si es que no hay damas. Y ahora sus torres se comunican. Así que le ayudarías a solucionar sus problemas. No siempre tienes que hacer jaque, solamente debes hacer jaque cuando convenga. La mejor jugada es caballo D5. ¿Por qué? Porque si no puedes atacar al rey con una buena jugada, ataca a la dama. Y encima que si mueve mal, digamos que mueve acá, por decir un ejemplo, yo puedo jugar aquí y le hago un ataque doble y me puedo llevar su torre. Entonces, caballo de 5 es la jugada correcta. Digamos que juegue ahí a F7 y ya no puedo hacer el ataque doble, pero como el rey está en el centro y miren dónde está la dama, ahora voy a hacer un ataque indirecto a la dama. Con esta torre le voy a atacar indirectamente a la dama. Para eso debo avanzar mi peón y ahora amenazo con capturar este peón y voy a lanzar un ataque contra la dama. Él aprovecha en hacer su enroque para que su rey esté seguro, pero bueno, no importa, su rey se puso seguro, pero yo lanzo un ataque contra la dama. Y aparte que he ganado un peón, si se dan cuenta, he ganado un peón. La dama se retira y busca el cambio de damas. Así que le cambio, pero él queda con peones doblados. Esa es una debilidad. Y ahora voy a ganar otro peón. Miren, he ganado 2 peones y con esos 2 peones, y los 2 peones que he ganado son peones pasados. Esos peones están cerca a coronar y pedir damas. De esa forma voy a ganar la partida. Me podría capturar acá, yo le capturo y ya debo ganar. Me quiere atacar, quiere ganarme un peón, pero yo puedo defender tranquilamente a mis peones, no los puedo descuidar y él quiere capturar a mi peón, pero yo no voy a dejar que me capture ni un peón, porque esos peones son muy valiosos, pueden darme el triunfo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un video que nos enseña cómo se ataca al rey. Presten mucha atención, les voy a compartir la pantalla y el sonido. Vamos a ver este video, cómo hacemos para atacar al rey mientras el rey está en el centro. Con GoDaddy hacer tu tienda en línea es muy fácil. Pon tus ideas en línea. Comienza gratis. Llevas horas invertidas en tu curso de manejo online y ya solo te falta practicar. En este vídeo vamos a estudiar cómo surge el ataque al rey. En el libro ya clásico, escrito por el maestro Bondaresky, Ataques directos al rey, se explica perfectamente cómo comprender el medio juego y cómo se inician los ataques al rey. Si te interesa el libro, te dejaré un enlace en la descripción del vídeo. En este caso vamos a estudiar una partida jugada por Capablanca contra Becker en Carlsbad en 1929. La partida comenzó con las jugadas D4, D5, C4, el gambito de dama. La idea de las blancas es eliminar el peón negro del centro para así quedarse con 2 peones en el centro. Y si ahora las negras capturan el C4, entonces las blancas habrán conseguido desviar al peón negro del centro y se quedarán igualmente con 2 peones en el centro contra uno de las negras, ya que el peón de C4 las blancas lo pueden recuperar fácilmente. Así que ahora las negras hicieron la jugada E6, rehusando el peón que se ofrecía para así conservar un peón en el centro.
Ahora las blancas hicieron caballo F3, desarrollando su caballo, y ahora lo normal sería hacer caballo F6, pero las negras hicieron primero caballo D7, y después de caballo C3, las negras continuaron caballo F6, desarrollando sus piezas normalmente, como en la variante Westfalia del gambito de dama. Ahora las blancas, lo normal es desarrollar su alfil antes de hacer la jugada E3, para que así el alfil quede activo por fuera de la cadena de peones, así que lo normal es hacer la jugada alfil G5, aunque Capablanca en esta ocasión colocó su alfil en la casilla F4, que también es una casilla muy buena para el alfil, ya que disfruta de una buena diagonal. Y ahora, teniendo en cuenta la localización del alfil en la casilla F4, las negras hicieron la jugada D por C4, evacuando la casilla D5 para su caballo, y así las negras podrán saltar con su caballo a la casilla D5, que atacaría al alfil blanco. La partida siguió E3, las blancas quieren recuperar el peón capturando en C4, a lo que las negras contestaron caballo D5, ocupando con su caballo una fuerte casilla en el centro y amenazando eliminar al alfil blanco. Y ahora no sería posible capturar el caballo negro con caballo por D5, porque las negras continuarían E por D5 y las negras consiguen defender su peón de más y quedarán con ventaja. Así que por eso, después de la jugada caballo D5, las blancas hicieron alfil por C4, recuperando el peón, pero las negras continuaron ahora caballo por F4, y después de E por F4, las negras le han quitado la pareja de alfiles a las blancas, y además les han dejado un peón aislado en la casilla D4. Los peones en la columna F están doblados, así que las negras se quedan con mejor estructura de peones. Sin embargo, a cambio, las blancas tienen ventaja en el desarrollo. Ahora las negras hicieron alfil D6, acelerando su desarrollo, y las negras desarrollan su alfil ganando tiempo, ya que están amenazando capturar el peón de F4. Luego las negras ya están listas para enrocarse, así que parece que las negras están en buena posición. Ahora las blancas hicieron G3 para defender su peón, a lo que las negras contestaron caballo F6, y las negras colocan su caballo en una buena casilla, donde va a poder defender al enroque de las negras, y controla al mismo tiempo la casilla D5, que es la casilla que está delante del peón aislado, y por tanto es débil, ya que si las negras consiguen colocar una pieza en esta casilla, ningún peón blanco podrá expulsarla, y las negras estarán muy bien. El plan de las negras consiste en enrocarse, y luego continuar con B6 y alfil B7, para aumentar el dominio sobre la casilla D5, así que parece que las negras lo están haciendo muy bien. Ahora las blancas se enrocaron, las negras se enrocaron, y las blancas hicieron la jugada dama E2, las blancas comunican sus torres y defienden al mismo tiempo el alfil de C4 que estaba desprotegido. Ahora las negras continuarán con su plan, con B6, con idea de desarrollar su alfil por la casilla B7 y así aumentar el control sobre la casilla D5, con lo que las piezas negras trabajarían todas juntas en plena armonía. Las negras todavía conservan la pareja de alfiles, y no olvidemos que la posición de los peones blancos en el flanco de rey está debilitada. La partida siguió torre F D1, a lo que las negras contestaron alfil B7, y después de torre A C1, las blancas completan el desarrollo de sus piezas y ya tienen todas sus piezas en juego. Las negras continuaron A6 para controlar la casilla B5 e impedir así los saltos del caballo blanco. Y en esta posición, ¿quién crees que tiene ventaja? ¿Cómo continuarías ahora con las blancas? Pausa el vídeo y piensa a la continuación con blancas. Las blancas tienen un peón aislado en la casilla D4, así que si se simplifica la posición y se producen cambios de piezas llegando a un final, el peón sería una seria debilidad y las blancas estarían perdiendo. Así que la manera correcta de jugar cuando se tiene un peón aislado es tratar de crear un juego activo con las piezas y crear amenazas en el medio juego antes de que se llegue al final. Así que ahora las blancas hicieron la jugada alfil D3, recolocando su alfil por una mejor diagonal, ya que en C4 estaba chocando contra un muro de peones negros. Las blancas se preparan para enfocarse en el flanco de rey y así, mediante un juego activo de piezas, atacar contra el rey negro. Ahora las negras hicieron alfil B4 y la idea de las negras es eliminar al caballo blanco de C3 para luego poder colocar su dama en la casilla D5 y así ocupar la gran diagonal de casillas blancas que está débil, lo que dejaría al caballo blanco inmovilizado porque si no las blancas recibirían mate. Ahora las blancas hicieron caballo E4, evitando que se cambien piezas,
y tratando de acumular piezas y traerlas hacia el flanco de rey para atacar contra el rey negro. Las negras continuaron dama de 5, colocando su dama en la gran diagonal de casillas blancas, y ahora las negras están amenazando capturar el caballo blanco de e4, y el caballo blanco de e4 no se puede mover porque entonces se perdería el caballo de f3. Y ahora no sería bueno caballo por f6 jaque, porque después de g por f6 el caballo de f3 está atacado, así que las blancas tendrían que hacer rey g2 para defender el caballo, pero entonces las negras tendrían muy buena posición, ya que las blancas tendrían problemas con el caballo de f3 que está clavado y no podrían moverlo, así que las negras quedarían con ventaja. En la partida, sin embargo, después de la jugada dama de 5, las blancas hicieron caballo f g5 y ahora las blancas están amenazando capturar en f6, que daría jaque al rey blanco, para luego continuar con alfil e4, bloqueando la gran diagonal de casillas blancas, y serían las blancas las que ganarían, ya que podrían eliminar al alfil de b7 y también estarían amenazando capturar el peón de c7, puesto que ahora la columna c está abierta para su torre. Ahora no sería posible, por ejemplo, h6 intentando expulsar al caballo blanco, porque las blancas continuarían caballo por f6 jaque, y después de g por f6, las blancas continuarían alfil e4 expulsando a la dama negra, y después de, por ejemplo, dama b5, las negras quieren capturar la dama blanca para llegar a un final, pero las blancas continuarían dama f3 evitando el cambio de damas y amenazando capturar el alfil de b7. Y ahora no sería posible alfil por e4, porque las blancas continuarían caballo por e4 y las blancas quedan con ventaja. Están amenazando capturar en f6, también están amenazando capturar en c7, y las piezas blancas son más activas, el flanco de rey de las negras ha quedado debilitado, así que las blancas estarían ganando. Y si después de la jugada dama f3, las negras hacen h por g5, eliminando al caballo blanco, las blancas continuarían alfil por b7, capturando el alfil negro, y después de torre a b8 para defender la torre que estaba atacada, las blancas continuarían torre por c7, capturando un peón negro y ocupando la séptima fila con su torre, y las blancas estarían ganando. Y después de la jugada caballo f g5 tampoco sería posible rey h8 para quitar al rey de la casilla g8 y así evitar que la jugada caballo por f6 sea con jaque, porque las blancas continuarían torre por c7, capturando un peón, y las blancas están amenazando capturar el alfil de b7 para luego dar mate al rey negro. Por ejemplo, si las blancas hicieran una jugada cualquiera, digamos a5, las blancas continuarían torre por b7 y después de dama por b7, ahora las blancas continuarían caballo por f6, eliminando al caballo negro y destrozando las defensas del rey negro, y después de g por f6, las blancas continuarían dama h5 y el mate en h7 es inevitable, así que las blancas ganarían. Por eso Atención, entonces, tal como vimos en el video, es muy importante saber cómo atacar al rey y de qué forma atacamos al rey, ¿no? Mayormente atacamos al rey cuando está en el centro, pero aun cuando el rey haya hecho enroque, como vimos en el video, podemos destruir sus defensas, podemos crearle peones doblados y podemos atacar al rey. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo podemos atacar al rey. En este caso, antes de lanzar un ataque al rey, lo que podemos hacer es prevenir el peligro. Me quiere hacer una clavada, podría yo jugar ahí, él puede sacar acá y está a punto de querer está a punto de querer hacer su enroque para que su rey esté seguro, y entonces yo puedo tratar de cambiar su alfil. Hizo su enroque, pero aquí hay cierta ventaja de las blancas porque la torre controla esta columna, entonces puedo jugar ahí. Si juega aquí, pues tranquilamente podemos capturar y tenemos que aprovechar la ventaja que tenemos. Y aquí podemos aprovechar, estamos tratando de crearle peones doblados, tratamos de crearle ciertas debilidades al oponente, ¿no? Y más o menos
Así es como podemos jugar. Ya podemos ganar aquí, por decir, un peón, ¿no? Y de esa forma vamos a tratar de crear debilidades. A veces no podemos atacar al rey, pero podemos ir atacando a la dama. ¿Listo? Muy bien, entonces esa ha sido la clase del día de hoy. Ahora vamos a empezar el torneo. Todos deben entrar a la página web de Lichess. Conéctense todos a la página web de Lichess. En Google, ya saben, ponen Lichess, ponen su usuario y su contraseña. Cuando ya están conectados, en la parte de arriba, al lado derecho, va a aparecer sus nombres. Eso quiere decir que ya están conectados. Una vez que están conectados, recién pueden entrar al torneo. Estamos creando el torneo. Cada jugador tiene 5 minutos para cada partida. Cada partida dura máximo 10 minutos. Todo el torneo dura 35 minutos. En 3 minutos empezamos el torneo. Estoy creando ya el torneo y voy a enviarles el enlace al chat del Zoom. En el chat del Zoom vamos a enviar el enlace y ya ustedes pueden conectarse para jugar el torneo. Estoy enviando el enlace al chat del Zoom. Conéctense de una vez para ya poder jugar el torneo. Ya, también voy a enviar el enlace al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, clases de ajedrez de nivel avanzado. También vamos a enviar ahí el enlace del torneo. Ya. Listo, conéctense. Ya se está conectando acá Manuel Mesa, Lucas, Arturo, Michael, Chapeto, Álvaro, el Osito Gamer, el Vicioso, dice Lucero Palacios, Álvaro, muy bien. Conéctense de una vez porque en 1 minuto 54 segundos empezamos el torneo. Así que apresúrense. Voy a habilitar el chat del Zoom. Cualquier pregunta que tienen, me escriben al chat del Zoom o también pueden escribirme a mi WhatsApp. Listo, para que no haya interrupciones, vamos a terminar esta sesión del Zoom. Vamos a terminar esta sesión del Zoom. Vuelvan a conectarse al mismo enlace. Nos vemos en 1 minuto para ya empezar el torneo.